Vamos a comenzar con el webinar de hoy. Las expositoras de hoy son la profesora Olimpia y la profesora Lilian. Muchas gracias. Bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar compartiendo para hacer la presentación de ahora. Ok, bien, buenas noches con todos. Esta presentación la tenemos a cargo Lilian Isidro y quien habla, Olimpia Castro. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Ya, okay. Claro que sí. Ya, gracias. Muy bien, tenemos por objetivo el presentar los programas de didáctica de la matemática que se editan en ITS. Justamente el motivo del webinar que nos va a ayudar a esta introducción y presentación está centrado en el tema de modelización y generalización para el desarrollo de las habilidades matemáticas en la secundaria. Y justamente hemos cogido estos dos puntos, puesto que en el conjunto de capacidades y habilidades que se desarrollan en la educación matemática, digamos que estos son uno de los más preocupantes, en donde ponemos mayor atención, puesto que no es muy sencillo desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Generalmente estamos como docentes en búsqueda de elementos que nos permitan llegar, desarrollar de mejor manera. Vemos también que son uno de los aspectos que los estudiantes no alcanzan, no lo logran en la dimensión que requiere, y pensar en su proceso sería un buen momento. Esto nos va a ayudar entonces a dar algunas pinceladas de cómo trabajamos el desarrollo de algunos aspectos de habilidades y de conocimiento en los programas de ITS. Por ello, vamos a comenzar presentando la agenda de esta presentación. Este webinar, como les dije, tiene como tema modelización y generalización para el desarrollo de habilidades matemáticas en secundaria. Y en un segundo momento vamos a hacer presentación también de los programas en didáctica de la matemática que tiene ITS, tanto los diplomados en didáctica de la matemática en secundaria, digamos que es un programa nuevo, algo que estamos justamente difundiendo, y también explicarles ya algunos programas que se vienen dando, y estos son el diplomado y también el programa de segunda especialización en didáctica de la matemática en primaria. Entonces vamos a dar alcance en estos dos aspectos. ¿Qué es lo que quisiéramos mencionar? El propósito de estos programas es fortalecer la competencia matemática de los docentes. Lo que buscamos es contribuir a su formación y en dos aspectos, justamente como Carrillo lo menciona en esta parte cuando se refiere a lo que es la enseñanza de la matemática, el conocimiento para la enseñanza de la matemática. ¿Y estos qué aspectos abordan? Como vemos, por un lado está el conocimiento disciplinar. ¿Esto qué es? Lo propio de la matemática. Está lo que corresponde al conocimiento de los temas. Voy a poner acá un ratito. Está lo que corresponde al conocimiento de los temas, es decir, este aspecto fenomenológico, lo que le da sentido a los significados, a las definiciones matemáticas, y con ello también caracterizar los temas que se van abordando. En conocimiento matemático, también en los diferentes cursos y programas que tenemos, está la parte del conocimiento de la estructura matemática. ¿A qué nos referimos en ello? En donde comenzamos a relacionar los contenidos que se van aprendiendo, se van trabajando, buscar la conexión entre ellos, la relación que hay entre estas nociones. También tenemos el conocimiento de la práctica matemática, es decir, el cómo se pone en uso, en juego, a través de las situaciones que se enfrentan, propias de la disciplina o de las situaciones reales. Por un lado está el aspecto del conocimiento matemático, este conocimiento disciplinar, que los docentes de matemática deben conocer tanto de primaria como de secundaria.
En secundaria es un poquito más profundo, es la materia de trabajo, y en primaria también lo sólido, lo fundamental que requiere un docente para poder administrar bien esta gestión de enseñanza en el proceso que vamos dando. Por otro lado, tenemos el conocimiento didáctico del contenido. ¿A qué nos referimos en ello? ¿Cómo trabajarlo? ¿Qué debe saber el estudiante? ¿Cómo llegar al estudiante? Una cosa es el saber científico, la matemática misma, y otra es para el aprendizaje, para la enseñanza. Y ahí vemos este primer punto, tal como se menciona, conocimiento para la enseñanza de la matemática, es decir, de qué recursos nos valemos, qué materiales, qué situaciones provocar, promover en los estudiantes para que puedan aprender, construir esos aprendizajes. También está el conocimiento de las características del aprendizaje de matemática, y aquí va al lenguaje, las representaciones, atender también a los errores, las dificultades que se presentan en este proceso, en nuestros estudiantes, y el proceso mismo de retroalimentación oportuna. Entonces, todas estas características propias del aprendizaje uno puede planificar, pero sabemos que una cosa es lo planificado, lo ideal, y otro lo que se va presentando y se va viendo en el proceso mismo del desarrollo de las clases. Y también tenemos como conocimiento didáctico del contenido lo que corresponde a los estándares de aprendizaje, es decir, esa expectativa ya graduada, establecida, para realmente atender a la progresión, para alcanzar el logro de lo que se espera en determinado momento de la escolaridad. Esto es un dominio que debemos tener los docentes para realmente poder trabajar de manera efectiva en este proceso de desarrollo del estudiante, y que sea algo que va creciendo, que va incrementando en el proceso. Junto con el conocimiento disciplinar y también, un ratito. Y también el conocimiento didáctico, está lo de las creencias. Sabemos que venimos cargados de nuestras experiencias, de las oportunidades que hemos tenido de trabajar y relacionarnos con los estudiantes y con los programas que nos permiten este proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto nos ha ido nutriendo de ciertas experiencias y ciertas creencias, una sobre las matemáticas, es decir, esta concepción que hemos ido formando y que lo vamos a discutir y lo vamos a ver, de qué pensamos de lo que es enseñar matemática. ¿Es un proceso? ¿Es un producto? ¿De qué forma? ¿Para qué se enseña? ¿A quién le va a ser útil? Y lo otro es también nuestras creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, el cómo hacerlo, estas creencias que tienen los docentes, que tienen los estudiantes del aprendizaje de la matemática también, inclusive la sociedad, los padres de familia. Entonces, es una mirada bastante general que nos va a permitir nutrirnos, fortalecer estas competencias, repito, en los tres aspectos: conocimiento disciplinar, didáctico, de cómo llegar al estudiante, y también enfrentado con nuestras creencias. Por lo tanto, este conocimiento nos permite entonces abordar lo siguiente. Por eso viene, ¿qué entendemos por conocimiento matemático para la enseñanza? Muchas veces hemos escuchado que en primaria basta con saber matemática para poder enseñar. Es sencillo enseñar en primaria, pero una cosa es saber sumar, restar las operaciones y lo que involucra los conocimientos de matemática, y otra cosa es enseñarlo, graduarlo, dosificarlo para que se dé. De la misma manera en secundaria. No porque el estudiante tiene un poquito más de años y es un poquito más maduro, de repente en su nivel de abstracción, puede recibir de golpe y de manera abstracta ya todo condensado, sistematizado. Hay también formas de ir adecuando y procesando este acompañamiento pedagógico que debemos dar. Entonces, cuando hablamos del conocimiento matemático para la enseñanza, ¿qué estaríamos abordando? Uno, como lo hemos mencionado, el comprender el contenido matemático, abordar este conocimiento disciplinar. Otro aspecto, en medio de los cursos y los programas que tenemos, es seleccionar recursos. Es decir,
¿Qué vamos a usar para que esto se pueda dar de mejor forma, atendiendo a las características propias del estudiante y de la materia misma que vamos trabajando y que ellos van explorando? Al seleccionar recursos, ¿qué ejemplos son los adecuados? ¿Qué representaciones debemos poner? ¿Qué materiales debemos usar? Si son concretos, ahora que tenemos también los tecnológicos, y todo en beneficio al aprendizaje, a este proceso de exploración, de descubrimiento, de poder consolidar bien estos alcances que queremos llegar. También está conocer la progresión de los aprendizajes. Esto va de la mano con el conocimiento de lo que la gradualidad de los estándares curriculares nos dan, qué se debe alcanzar en cada momento, qué aprendizaje sirve de base para este otro que queremos alcanzar. Esto también se va abordando en las distintas competencias. Y también vamos viendo los errores comunes de los estudiantes, que es algo que siempre aflora. Por ejemplo, si cogiéramos ahorita un caso como es probable que los estudiantes al trabajar con las fracciones, operaciones con las fracciones, ya como que podemos intuir cuáles son los errores de procedimiento que van a tener. Y no esperar que se dé el aprendizaje para decir, ya ven, volvieron a tener esta dificultad, volvieron a cometer este error, sino también cómo anticiparlos, cómo enseñar a evitar estos errores frecuentes que solemos ver en distintos aspectos. Y junto con ello, los puntos de retroalimentación, acompañar el proceso o el aprendizaje donde se quedó para que alcance el punto óptimo esperado, cuál fue el propósito establecido de aprendizaje. Estos son los diferentes puntos que se van integrando, articulando en los programas que van fortaleciendo, como decimos, la competencia de los docentes. A manera de ejemplo, hemos querido centrar este punto de generalización, en sí el proceso de generalización como habilidad clave para el desarrollo de la competencia matemática. Probablemente quienes enseñamos en secundaria sabemos que este es uno de los puntos que los estudiantes no alcanzan a desarrollar. Generalmente los procesos de generalización se ven por saltos, no se aprecian. Si ellos lo comunican por escrito con alguna simbolización particular, probablemente es porque lo sacaron de algún sitio, porque de alguna manera recopilaron, pero no porque lo fueron desarrollando. Entonces, una de las cosas que debemos ver es que somos nosotros los artífices, digamos, de esta gradualidad, de esta programación de actividades que promueve el desarrollo de este proceso de generalización. Uno de los puntos que tomamos siempre como punto de partida en todos los programas es el currículo nacional. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuáles son los fundamentos? Este es el gran referente. Tomamos como referencia la competencia matemática desde este documento y junto con ello todos los elementos que lo conforman. Por ejemplo, los aspectos de capacidad, de conocimientos matemáticos y de contexto. Y ahí vamos viendo cómo se van complementando, integrando en las mismas actividades, si es para modelar, traducir, comunicar o argumentar. Y en este momento vamos a hacer un ejemplo a partir de la modelización. También se trabajan las 4 competencias, por eso vamos a ver en los módulos cómo se van desarrollando estos cursos. Hoy hablaremos un poquito del de regularidad en un primer momento y de forma en un segundo ejemplo. Y en cuanto a los contextos, diversas situaciones, extramatemáticos del mundo real, de la vida misma, como intramatemáticos, es decir, aquellos en donde se trabaja en la disciplina misma, que va también esto formando y logrando mayores aprendizajes de conceptos matemáticos. Este es el primer elemento que debemos ver, el gran referente que tenemos como documento curricular. Hablábamos de una progresión. Por ejemplo, si son las expresiones algebraicas las que queremos que el estudiante llegue a comunicar con un lenguaje que revele su pensamiento matemático, vemos que esto se desarrolla de distinta manera en cada uno de los niveles. 5º, 6º grado, 1º, 2º de secundaria, 3º, el estudiante evalúa, el estudiante expresa su pensamiento matemático, usa el lenguaje algebraico, y esto también viene de primaria, que no lo he mencionado ahora, pero el currículo lo establece y también todas las investigaciones del álgebra temprana apuntan a que se logre, se alcance esto.
¿Cómo es que vamos trabajando? Tenemos referentes las investigaciones, lo que nos recomiendan, nos dicen los expertos al respecto. Por ejemplo, el proceso de generalización, que es el que vamos a abordar muy sucintamente ahora. Ezequiel nos indica que hay tres pasos muy claritos para que se pueda dar el proceso de generalización. Y esto recae mucho en las oportunidades y cómo organizamos el trabajo en clase. Primero, indica la visión de la regularidad, la diferencia en la relación, es decir, una agudeza en esta parte de la observación. ¿Qué tienen en común? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el patrón de estos elementos que estamos observando? Y para ello, por ejemplo, una de las recomendaciones que debemos dar al estudiante es plasma por escrito. Pon todos tus procesos, pon caso 1, caso 2, caso 3, para que pueda luego observar y sacar este primer paso, esta relación que se pide. Luego, expresar verbalmente qué encontraste, qué viste en su lenguaje coloquial. Mira, me he dado cuenta que todos estos elementos, todos estos números pertenecen a tal conjunto, tienen esta característica, son expresiones que cumplen, y ahí van encontrando estos atributos comunes que los comunican a sus pares, al docente, en un lenguaje sencillo, en una gráfica, digamos, no sistemática, no rigurosa. Es un primer paso de comunicar. Y luego pasar a la expresión escrita de la manera más concisa posible. Ahí es donde comienzan a ajustar y van introduciendo estas notaciones simbólicas propias de la expresión algebraica. Entonces, este proceso de generalización va en conjunto con alguna forma como vamos haciendo la dinámica de la clase, vamos interactuando según las actividades que se tienen y se van alcanzando. Esto nos dice también los investigadores, donde está Juan Godino, Aquet, por ejemplo, indican los niveles de algebrización, elementos que vamos nosotros también analizando desde la literatura misma con la práctica. Estos niveles de algebrización que se van desarrollando no en un grado establecido, es ya el desempeño individual, característica de cada persona, pero que debe ir avanzando en la forma de cómo consolida estos procesos de algebrización. A manera de un ejemplo, en esta parte de generalización. Por ejemplo, presentamos una situación, hablamos del problema como reto, es decir, para nosotros nos debe quedar claro que una situación, problema que damos es para alcanzar un aprendizaje, algo nuevo, para poder extender algo que ya conocen, profundizar algo que van trabajando. Por ello lo hablamos como una perspectiva cognitiva, no solo como una aplicación de práctica, sino también de aprendizaje. Aquí hay un cartel de canje. Muy sencillito, lo podemos ver. Por 3 tapitas nos permiten canjear un póster. Entonces, acá hay una situación, más no hay una pregunta. Y nosotros tendríamos que plantear una situación, una pregunta aquí. ¿Qué pregunta plantearías? Y definitivamente si planteamos algo es por un propósito. Es decir, no solo qué me gustaría preguntar, sino qué quiero que aborden. ¿A dónde quiero que lleguen los estudiantes con una situación sencilla? Probablemente salgan nuestras creencias, pero esto es muy sencillo. Esto es para primaria, tiene dibujitos. ¿Qué voy a hacer en secundaria en esta parte? Por ejemplo. Pero también frente a eso vamos abordando y vamos entrando a ciertos desafíos que nos proponemos. Si damos medio minutito, ¿qué preguntas haríamos en esta situación a nuestros estudiantes? Alguno estaría pensando, ¿para qué grado? ¿En qué aspecto de conocimiento que quiero que aborden? Y les preguntaría tal cosa. ¿Tienen ya su pregunta? Voy a dar algunas como ejemplo. En esta situación, en alguna clase, algunos hacían las siguientes preguntas, realizaron lo siguiente. Jorge canjeó 5 pósters. ¿Cuántas tapas tenía? Otro, Fabiola canjeó 5 pósters. ¿Cuántas tapas utilizó en el canje? Preguntaron lo mismo, buscan lo mismo. Ahorita lo vamos a confrontar con los propósitos que tenía cada uno de estos requerimientos. Otra pregunta fue, a Carlos le alcanzó para canjear 5 pósters con la cantidad de tapas que tenía. ¿Cuántas tapas tenía Carlos? Ante la misma situación, otro propuso, Diana canjeó todos los pósters que pudo
con la cantidad de tapas que tenía y le sobraron 2 tapas. ¿Cuántas tapas tenía Diana? Y finalmente, entre los ejemplos seleccionados estaba los que en algunos decía, da 5 posibles respuestas, o algunos pedidos un poquito más finos, como expresa qué relaciones encuentras. Si nos damos cuenta, todas estas preguntas pueden ser resueltas a partir del estímulo dado. Pero cada uno, repito, tenía un propósito de aprendizaje. Entonces aquí vamos a ver. El que preguntó, Jorge canjeó 5 pósters, ¿cuántas tapas tenía? Se espera que el estudiante responda, discuta, contraste con compañeros y vayan enriqueciendo. Y lograban dar de manera muy concreta, puntual, algunas respuestas. Por ejemplo, Jorge, si logró canjear 5, ¿cuántas tapas tenía? De hecho, le alcanzó para 5, tenía 15, o quizás más. Nadie garantiza cuántos, si canjeó con todas las tapas que tenía o no. Entonces, 15, 16, 17, y no era entonces para una respuesta única. Si vamos viendo, quería dar una desigualdad, un referente de comparación y todas las posibles respuestas. Fabiola canjeó 5 pósters. ¿Cuántas tapas utilizó en el canje? Para el canje de 5, eso sí, es una respuesta única. Utilizó 15 tapas. Podríamos decir una situación multiplicativa, una ecuación muy sencillita que se puede dar. Para la siguiente pregunta, a Carlos le alcanzó para canjear 5 pósters con la cantidad de tapas que tenía. ¿Cuántas tapas tenía Carlos? Quiere decir que le alcanzó para 5, no le alcanzó para 6. Entonces, si le alcanzó para 5, Carlos tenía 15, porque le alcanzó para 5, o 16 o 17, pero no llegó a 18, porque no le alcanzó para más, solo para 5 pósters. En el caso, ahí vamos viendo, un ratito voy a mover acá. A Diana canjeó todos los pósters que pudo con la cantidad de tapas que tenía y le sobraron 2. ¿Cuántas tapas tenía Diana? Es probable que para esta situación comiencen a probar. Y si fuera esta cantidad, y si fuera esta, y si fuera esta, y es una oportunidad de ver una regularidad, una característica que tienen las distintas posibles respuestas del caso. En este caso, se pedían dar 5 para que no se quede solo pudo tener y dar una cantidad, o solo dar 2. Entonces, dar 5 que le permita este proceso de generalización. Pudo haber tenido 5, porque si canjeó 1 y le sobran 2, pudo haber tenido 8, si canjeó 2 y le sobran 2, y así puede ser para el propósito, en este caso, relaciones de los elementos de la división, dividendo, divisor, cociente, o para ver patrones y llegar a una generalidad entre ellos. Y finalmente, ¿qué relación encuentras entre ellos? Y en este caso, pudo ser que la relación que encuentra es entre cantidad de tapas y de pósters que tiene. Y fíjense que podría decir que la cantidad de tapas que tiene es dependiendo de la cantidad de pósters. Por cada póster es 3 más los 2 que sobran. Y esto va indicando si fue un póster, 3 por 1, 3, más 2, 5, si fueron 2 los que canjeó, si fueron 3, y como poco a poco de casos particulares, según los niveles de algebraización, casos independientes, lograron luego entrar a una generalidad un poquito más amplia. Como docente vamos estimulando. Ya muy bien, esto ha sido en un lenguaje coloquial, numérico, concreto, inmediato. Se pudo también pasar a las expresiones algebraicas en cada caso. Y aquí, ya dependiendo en el grado y en el momento que vamos trabajando, vamos a hablar de aquellos valores, en este caso discretos, por lo tanto los valores que trabajamos son naturales, se define el conjunto de trabajo, conjunto numérico, y la solución en este caso son todos los valores mayores o iguales que 15, porque no sabemos hasta cuántas tapas tuvo. A ver. Si pueden silenciar, me ayudan. Ya, ahora sí.
Luego, aquí tenemos este segundo donde tiene para un valor. Por ejemplo, en este caso, ya no es el sentido de una desigualdad. El propósito de la pregunta era para llegar a entender esta doble desigualdad que se genera y de manera muy concreta se va simbolizando a partir de situaciones que se han ido dando, muy particulares. Y en este último nos permite extender, conectar con otros aspectos y expresar su pensamiento tal cual con la relación que tuvo. Por ejemplo, este es un estudiante que pudo haber dicho: mira, cada uno de estos es uno menos de un múltiplo de 3. Este sería 6 menos 1, este sería 9 menos 1, este sería 12 menos 1. Se basó en la relación que vio de los números y dijo, son los números naturales, donde en cada uno mayor que 1, no consideró 1, por lo tanto comenzó con 2, y con esta relación, 3x menos 1, y que fue dando en cada uno. Otros pudieron hacer esta misma relación de dependencia ya, con este segundo, en donde se ve tal cual se describió la situación. 3 tapas por cada póster, más los 2 que sobran. Y en este caso, son los números naturales. De repente, parte de 0, no canjeó ningún póster, solo tiene los 2 que le sobraron y no le permitió canjear. Y así continuar en alguno de ellos. Esto nos indica cómo trabajar con cualquier situación que se presente, dada la propuesta que de ella sea la ficha, el texto, el proyecto que se tenga, y enriquecerlo con algunas propuestas que uno va haciendo según la expectativa, el propósito que tiene de aprendizaje, y cómo graduar desde situaciones particulares, concretas, estas que son muy extensivas, muy claritas, a estas otras más sistemáticas, rigurosas en su expresión misma, que es el tránsito que deben alcanzar en esta parte. Por lo tanto, cerrando ya esto de aquí, tal como se señalaba, el proceso de generalización requiere de observación, encontrar semejanzas, diferencias, regularidades, expresar de manera coloquial, como lo hemos visto en un momento, para luego pasar a una forma concisa, sistemática, que es ya la expresión algebraica. Este es un ejemplo de lo que hemos podido, tipo de actividades que vamos trabajando y que nos hace pensar cómo desarrolla el estudiante este proceso y cómo incentivamos como docentes algunos de estos pasos. Bien, no sé si pasamos ya en esta parte, Lilian. En la parte de modelización. Correcto. ¿Dejo de compartir? Claro, a ver si mejor, porque creo que ahí les estaba por hacer una Perfecto. presentación allí para los participantes, ¿no? Ya, a ver. Bien, buenas noches. ¿Me permite participar? Adelante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Puedo participar? Sí, adelante, adelante. Gracias. Gracias. Muy buenas noches a ustedes, la doctora, y a todos los participantes. Por ejemplo, hoy en día, la educación comparado con los años anteriores, que yo he sido un estudiante, así como todos de colegio, ejemplo, en mi época mía, lo que era primero aprender bien aritmética, ¿no? O llegamos a la competencia de cantidad. Entonces, eso aprendíamos anteriormente bien, conocíamos bien todo. Entonces, recién pasamos a la otra, al curso de álgebra, hoy equivalencia, ¿no? Pero hoy en día ha cambiado esto. Y ya no es así como antes, que se aprende por partes. Hoy en día todo se aprende así en forma simultánea o paralelo, las diferentes asignaturas o las competencias que hay en matemática. Y yo hablo de acá desde, ejemplo, Junín, la región Junín, y que al estudiante de acá, de la sierra, aprender así simultáneamente en paralelo esto le causa bastante dificultad. O sea,
no se han adaptado a esta forma o a este paradigma actual, pero en cambio, alumnos en la capital, etcétera, de otras instituciones particulares, sí se han adaptado muy bien a lo que es ese enfoque, ¿no? Pero lo que yo comprendo ahorita como profesor de aula, veo de que hay esa dificultad, no pueden, o sea, no tienen esa capacidad de aprender las diferentes competencias en matemática, ¿no? De cantidad, equivalencia, localización y probabilidades, así en forma simultánea, no, o nuestro estudiante acá de la Sierra no está preparado eso, y para eso quisiera saber, ¿qué podríamos hacer al respecto, doctora? Gracias. Sí, muy buena la preocupación y la pregunta que formula Walter, y en realidad esto está dado porque, digamos, la mirada es como se da la matemática en la vida. O sea, una situación no es para ser abordada solo, como dices, en esta parte de cantidad, solo para el cálculo, porque probablemente surge de alguna equivalencia que se ha dado, de canje vuelto, o de repente surge de alguna forma que se investiga, y de acuerdo a la propuesta curricular, el trabajo es y se va dando de esta manera conectada, integrada. Si lo decimos, y ahí también habría que ver la parte pedagógica, que es justamente lo que vamos abordando. No es llevar a la par 3, 4 cursos que se ven separados y que luego tratamos de unir, sino es uno que va desarrollando los conocimientos y va teniendo esta mirada integradora. No quiero dar más ejemplos, sino centrarme en el propuesto. Aparentemente era una situación de canje, una situación de una equivalencia muy sencilla, solo una relación de equivalencia, y esta relación de equivalencia tiene una parte de cantidad, que es el sentido multiplicativo, por 3 para que me dé la cantidad de etapas que usé en determinado canje. Ya está algo de cantidad, algo multiplicativo, que en algún momento también se conecta con la proporcionalidad, a partir de una relación de equivalencia, que es ese sentido de equilibrio, y que va llevando a una generalidad. Probablemente entremos de repente a poner algo de medidas, si queremos ahí, y de ahí va entrando esta mirada también de estas actividades más integradoras como son los proyectos en algunos casos, pero a veces no es pensar muy en grande, sino las mismas actividades que vamos teniendo, cómo conectarlas, cómo ver la competencia misma que trabaja las capacidades. En un momento interpretamos, en un momento calculamos, usamos estrategias, en algún momento justificamos, no le alcanzó para más, solo tuvo que canjear tanto. Las capacidades se ven integradas, los aspectos de conocimiento enfatizamos uno, que es el motivador, el que da la entrada, pero que no siempre se desarrolla totalmente aislado de las otras. Entonces ese es un reto que tenemos como docentes. Recibimos un currículum que nos apuesta por eso y tenemos que ir elaborando unas programaciones y planificaciones de clase que nos permita dar, y es justamente eso lo que vamos viendo, este trabajo del conocimiento, del uso de recursos para la enseñanza, no solo el qué de la matemática y me centro que hay que aprender mínimo común múltiplo, para qué lo aprendes, con qué más lo conectas, y en esta mirada fenomenológica, funcional, útil de la matemática, van saliendo estos esbozos integradores. Yo me atrevería que no es por la región, por la zona en la que está, sino es por lo que vamos nosotros como docentes enfrentando y entrando a este desafío. Entonces, es alentarlos. Justamente esto es uno de los propósitos y que también ahora Lilian en esta presentación lo va a ahondar. No sé, Lilian, si a lo que ingresas algo más en la respuesta, y eso es lo que podría decir Walter. Gracias, Olimpia. Sí, yo creo que vamos a ir contestando un poco a esta pregunta que es muy válida y creo, incluso estoy leyendo aquella pregunta que han hecho en el chat. Me parece que el maestro Samuel ha puesto una pregunta también interesante que la vamos a ir abordando. Y porque digamos que algunas respuestas sobre el cómo desarrollar competencias o cómo es tan, digamos, todavía sigue siendo una dificultad para los maestros o en general debido a la misma formación que hemos recibido todos, ¿no? O sea, también no es una cuestión de pronto personal, sino más bien incluso del propio sistema de formación e incluso cómo se han ido actualizando también
los enfoques de aprendizaje, en todo caso los enfoques, el mismo enfoque por competencias, cómo ha ido calando en diversos países y a veces de pronto no necesariamente ha producido prácticas o cambios en las prácticas de aula, ¿no? Pero sí ha llegado al currículo, sí a algunos programas de formación, pero no necesariamente es como algo muy desarrollado, no hay como todavía de repente, se puede decir, mayor expertise en las aulas sobre cómo implementar, porque justamente resulta ser nuevo en la medida que no hemos sido formados de esa manera, ¿no? Entonces vamos a, justamente en ese sentido, es que este diplomado busca aportar desde, digamos, desde aquellos conocimientos que produce la didáctica, pero también los mismos modelos educativos que aportan un enfoque por competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es este proceso de modelización matemática, que desde diversos marcos curriculares también se lo puede, incluso en otros países, a la modelización la conocen como una competencia, ¿no? Así como podrían llamarle en otros países a la argumentación matemática también una competencia. En el caso peruano, de acuerdo a la estructura y organización de los conocimientos, encontramos estas habilidades más enfocadas dentro de la categoría de capacidades, ¿no? Y hablamos más de una competencia que combina estas capacidades. Pero también otro aspecto que es necesario fortalecer en la formación de los maestros es cómo se entiende la modelización, qué procesos implica, ¿no?, en el desarrollo o en el enfrentar un problema donde el centro es modelizar, ¿no?, utilizar herramientas matemáticas para representar esa situación. Es necesario también conocer a fondo cómo es ese proceso, ¿no? Entonces aquí hemos preparado una breve presentación sobre eso. También esto lo incluimos incluso hace poco en un curso que tenemos actualmente en desarrollo, el de especialización referido a estrategias para el desarrollo de competencias. Entonces consideramos que este es uno de los temas centrales y claves también para poder entender, incluso para tener una herramienta que nos permita, yo diría, una comprensión sobre cómo es el proceso de modelización para luego ver qué tan bien las competencias están siendo implementadas o cuáles son las formas o los modos en que podemos lograr desarrollar competencia en los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a ver esta modelización. Aquí hemos elegido una de las posturas. Ahorita vamos a ver. Para empezar, si uno quiere hablar de modelización matemática, de modelos matemáticos, se tiene que, digamos, estas ideas o esta propuesta de desarrollo de habilidades para la modelización se enmarcan en la conexión entre las matemáticas y la realidad, ¿no? Por ejemplo, es necesario dejar claro que si uno va, digamos, queremos que el estudiante desarrolle su capacidad, sus habilidades para modelizar, tenemos que garantizar que hay una fuerte conexión entre lo que ocurre alrededor de él, entre los contextos, las situaciones problema que ellos tienen y enfrentan a diario, o que están observando, ¿no? También puedan ser un motivo para poder desarrollar competencia de modelización o la capacidad, pero con el fin de intervenir a resolver el problema, tomar una decisión, analizar la situación, encontrar regularidades, en fin. Entonces vamos a ver que esto parte de la idea de que, vamos a silenciar este celular, antes que nos interrumpa otra vez, ya está. Entonces, esta idea de matemáticas en realidad también parte de dos cosas, ¿no? De pronto, cuando estamos en un enfoque por competencias, a veces se ha entendido, y eso ustedes han de saberlo porque han pasado por varios años de formación y también por procesos de implementación de cambios curriculares, de pronto se entendía como que la habilidad era el centro del desarrollo de la competencia y que los conocimientos eran un medio, ¿no? Eso es algo que se ha difundido mucho, por ejemplo, entre los maestros o entre a veces en algunas propuestas o talleres de capacitación, pero en particular desde las fuentes de didáctica de las matemáticas e incluso en los grupos que investigan competencias como la modelización o la argumentación, también digamos que se determina que un componente esencial en el desarrollo de las competencias es los conocimientos, ¿no? Entonces, no es que uno sea un medio o un pretexto para lograr competencias, sino que no hay un matemático, vamos a ponernos en el rol de un matemático. Un matemático, por ejemplo, es un profesional que ha logrado desarrollar sus habilidades matemáticas a un nivel de expertise mayor, ¿no?
de repente que incluso un profesor de matemática, pero ¿qué es lo que hace un matemático? ¿Qué caracteriza el trabajo de un matemático? El matemático, unos dirán, trabaja con ideas matemáticas, ¿no? Hace abstracciones, en efecto produce teoría matemática, ¿verdad? Pero a la vez los matemáticos en estos tiempos de pandemia nos han, por ejemplo, facilitado la construcción de modelos, ¿no? Que nos permitían ver cómo la primera ola o la segunda ola iba a afectar, o la relación entre contagios y casos graves, por ejemplo, que tuvimos en el tiempo de pandemia, ¿no? Por ejemplo, eso también es un aporte de las matemáticas y de los matemáticos. Entonces, si queremos ver, digamos, el modelo más cercano de cómo hacer competente matemáticamente a una persona, habría que observar también cómo es un matemático que interviene en la realidad, aporta con sus modelos y sus conocimientos también a resolver problemas. Entonces, el hacer, digamos, la actividad matemática, ¿no? Partiendo del ejemplo de un matemático, tiene dos aspectos o dos dimensiones clave. La primera tiene que ver con aquello que es observar el mundo, ¿no? Por un lado, los matemáticos, en general, las personas que hacen matemática, son capaces de registrar, describir, clarificar situaciones del mundo para comprender o predecir fenómenos, ¿no? Entonces, sí hay una conexión fuerte con la realidad, por eso el título de esta diapositiva. O sea, el que hace matemática necesita observar, ¿no? Está estudiando continuamente los fenómenos, pero a la vez con el fin de poderlos matematizar, de poderlos, de generar alguna, vamos a llamarle así, algún algoritmo o alguna fórmula, alguna expresión que pueda relacionar esas variables, ¿no? Del fenómeno que observa y por tanto generar un modelo que ayude a predecir, ¿no? Pero por otro lado, también los matemáticos lidian con ideas abstractas y estructuras mentales, como por ejemplo las variables, ¿no? Las funciones, todo eso que manejamos, sobre todo los profesores en nivel secundaria, que a veces es más numeroso los conocimientos que ustedes en general nos toca enseñar, ¿no? Entonces, son dos componentes importantes en el hacer matemática, ¿no? El trabajar con las ideas, por ello, creo yo, cuando hay maestros que digamos, dedican buena parte del tiempo a su enseñanza a generar comprensiones, a que los estudiantes manejen teoremas o propiedades de los números, también están aportando a este quehacer. El detalle está que no podemos dejar de lado la observación de la realidad para poder hacer matemáticas de manera, digamos, vamos a llamarle así como integral, ¿no? Entonces, esta doble vida, digamos, estos dos elementos, ¿no? Este término de doble vida lo emplea Werner Bloom, ¿no? De ahí lo estoy sacando esta cita. Entonces, digamos, el trabajar con las ideas matemáticas y luego emplear o utilizar estos conocimientos también para interpretar la realidad, para organizar la realidad, describirían el hacer matemática. Yo creo que podríamos incluso a partir de esta descripción notar entonces que desde las competencias también se requiere de ambas cosas, ¿no? Construir de manera significativa comprensiones, ¿no? Sobre las nociones matemáticas, porque éstas le permiten al estudiante finalmente poder trabajar de manera más compleja situaciones de la vida real. Entonces, las matemáticas y la realidad deberían encontrarse con frecuencia en el aula de clase, ¿no? Si uno un poquito recuerda, digamos, en nuestra historia, con nuestro contacto con distintos profesores de matemática o nuestra propia experiencia cuando aprendimos matemática desde el nivel primaria, secundaria, hasta la educación superior, podrían recordar qué es lo que estuvo más presente en las clases de matemáticas, ¿no? Las ideas abstractas, o de repente había espacios también para las aplicaciones, para la descripción del mundo real, ¿no? Probablemente podríamos decir que la balanza se inclinaría más al lado de las estructuras o las ideas más abstractas, ¿no? Pero, sin embargo, el haber de repente dado más énfasis a los conocimientos sin ninguna conexión con la realidad o sin darle sentido para explicar fenómenos, tal vez nos hizo tener una concepción de que las matemáticas pues son teorías, son números y son exactas, ¿no? Lo cual son características válidas, pero no nos dejó ver, digamos, que también tenía un potencial para poder interpretar el mundo. Entonces dice que en la medida que la matemática y la realidad se encuentren en el aula,
en esa medida en que estos dos elementos estén continuamente relacionándose, sirviéndose el uno al otro en el aula, mediante las experiencias, mediante los problemas que los profesores proponen a los estudiantes, mediante eso, de esas experiencias, se va a construir una concepción sobre matemática, ¿no? Si fue muy hacia la derecha, será pues una concepción más, vamos a llamarle ahí, incluso ese término usan también los autores, ¿no? Platónica, ¿no? Como que la matemática es un conjunto de conocimientos, ¿no? Muy ordenados, eso sí, pero finalmente es mi idea de la matemática. Pero si en mis clases hubo más oportunidades también de poder conocer cómo las matemáticas resolvían problemas, puedo tener otra concepción de que las matemáticas son útiles, que las matemáticas pueden resolver cosas complejas, ¿no? Que han resuelto y han participado en diversos acontecimientos, incluso históricos, donde habían científicos y con conocimientos matemáticos también ayudando en la solución. Pero ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las aulas? ¿Realmente hay un equilibrio entre estas dos cosas o hay una que pesa más, ¿no? Eso habría que pensar, porque también parte de eso, digamos, de esos cambios, inciden en la forma en que se aprende matemática o incluso en la forma en que consideramos que los estudiantes desarrollarían competencias. Por último, entonces, en este sentido, los estudiantes en las aulas de clase, aquí hablo a todo nivel, ¿no? En general, deberían experimentar cuál es el poder, ¿no? De los conocimientos matemáticos, pero también sus límites, ¿no? Porque es posible que en algunos casos los modelos matemáticos ayudaron a los decisores de repente de los distintos países durante la pandemia a tomar decisiones, ¿no? A cuantificar de repente número de camas, no sé, provisión de oxígeno, vacunas, ¿no? Y a gran escala, ¿no? Eran millones de pobladores que estaban siendo afectados y había que tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Horarios, no sé, las cuarentenas que pasamos, por ejemplo, también ayudaron. Detrás de eso estaban los conocimientos matemáticos que ayudaban. Pero también era posible que algunos de esos modelos tenían sus límites, podían predecir algunas cosas, pero otras salían, digamos, habían otros factores, ¿no? Por ejemplo, se prohibió, por ejemplo, que las personas salieran de casa, pero había una necesidad de repente de las personas de ir a trabajar y de todas maneras no hubo como una barrera que pudiese parar los contagios porque habían otras necesidades y otras variables, como también estas personas y en general las personas que tenían que ir a trabajar por el día a día. Entonces, hay otros factores más sociales, ¿no? De carácter cultural, incluso que intervienen también en los problemas, ¿no? Por tanto, puede predecir las matemáticas algunas cosas, pero también es posible que gracias a esos otros factores, no necesariamente todo se cumpla como 2 más 2 es 4, ¿no? Es posible que prediga en cierto margen, pero también hay límites, ¿no? Entonces, esa idea de que se pueden construir modelos matemáticos y que estos me ayudarían a resolver problemas, considerando que hay un valor, ¿no? Profundo en ellos para actuar, predecir, resolver problemas, también es necesario que los estudiantes puedan evaluar esos modelos y ver cuándo una solución o una, vamos a llamarle una expresión matemática ayuda a expresar una situación y en qué momentos o para cuándo esa expresión ya no necesariamente reproduce todos los casos, ¿no? Entonces, eso, el potencial y el límite. Ambas cosas deben verse cuando conectamos matemática y realidad. Luego, entonces, ¿cómo esto trasciende a las aulas, ¿no? Vienen dos procesos. Digamos que a lo largo de nuestra experiencia en general, probablemente de la observación en las aulas, que eso también lo cita Werner Bloom, probablemente nosotros nos hemos ido en este sentido, ¿no? Aquí tenemos por un lado el mundo real y aquí a la derecha el mundo matemático, que sería un esferoide, ¿no? Bien definido, ¿no? Más o menos representado allí con esta imagen de color azul, que representaría nuestra Tierra, por ejemplo, ¿no? El planeta Tierra. Entonces, digamos que el esferoide expresa de mejor manera el planeta Tierra, ¿no? Y digamos que nos presenta los dos ámbitos del aprendizaje o el desarrollo de competencias matemáticas, vamos a llamarlo, ¿no? Por un lado, hay un mundo real, que es la realidad, que hay que conectar junto, digamos, conectarlo al mundo matemático. Y acá hay dos relaciones de ida, ¿no? Digamos, vamos por acá primero. El mundo matemático, digamos, se han comprendido, se han aprendido, digamos, propiedades, teorema de Pitágoras, semejanza, vamos a llamarlo así. Y es posible que con esos conocimientos yo pueda, profesor de matemática, buscar, por ejemplo, una aplicación.
Entonces parto desde el mundo matemático, desde los conceptos que están aprendiendo los estudiantes, y busco situaciones donde estos puedan ser aplicables, ¿no? Entonces, ese flujo del mundo matemático al mundo real se le conoce más como la aplicación, ¿no? Entonces yo trato de enseñar en mis clases las aplicaciones de los conocimientos, solemos decir, ¿no? Pero allí el centro de atención, cuando buscamos esa lógica digamos, desarrollar conocimientos y buscar cómo aplicarlos, más desarrollaría, digamos que se concentraría su atención en el objeto matemático que se está buscando demostrar su aplicación, ¿no? Entonces, probablemente en este sentido es que el aprendizaje de las matemáticas en realidad se esté conectando más, ¿no? Desde la aplicación. Pero, digamos que un opuesto complementario, diría yo, es la modelización. Porque parto de la realidad, ¿no? Parto del mundo real, ¿no? Que es el que voy a observar, ¿no? Observo los fenómenos, los cambios, las regularidades que hay en el mundo real, los patrones, y a partir de eso yo puedo modelar usando mis conocimientos matemáticos. El énfasis es distinto. Cuando yo parto de la realidad y trato de estudiarla y luego simplificarla, analizarla usando conocimientos matemáticos, aquí se requiere otro tipo de habilidad y a ese se le llama modelización. Entonces, ¿cuál es la riqueza de este otro proceso matemático? Que nos concentramos más en ese análisis de la situación, en esa identificación de qué conocimientos me ayudarían a resolver la situación, ¿no? En la simplificación, en buscar solo lo esencial para luego construir un modelo, resolver la situación y ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, esa modelización viene a ser como el camino de vuelta, ¿no? ¿Qué diferencias más implica trabajar estas dos formas de conectar mundo real y mundo matemático? Digamos que si yo parto desde el mundo real hacia el matemático, de repente puedo recoger la realidad tal cual ocurre, ¿no? Y de hecho, no necesariamente la voy a poder abordar toda, ¿no? Tal cual ocurre, digamos, con el trabajo de los científicos. Cuando se estudia algo de la realidad, normalmente se delimita qué voy a estudiar y se trabaja con algunas variables, ¿no? Algo principalmente parecido ocurriría con los conocimientos matemáticos, ¿no? De repente estoy estudiando la velocidad versus el tiempo, se quiere ver el cambio, por ejemplo, puede ser una foto en el año 2000, vamos a suponer, 2020 de la Tierra, se ven zonas verdes, se ven zonas un poco áridas, y si así vamos tomando el patrón de cada 10 años, ¿cómo van cambiando las áreas geográficas? Las zonas verdes se reducen, ¿a qué velocidad se van reduciendo? ¿Cuántos kilómetros cuadrados de áreas verdes todavía tiene América del Sur, por ejemplo? Y vamos encontrando un patrón, ¿no? Y podría intervenir el área, las superficies, qué sé, y las escalas también seguro para representar esto en mapas, ¿no? Entonces, nada, puedo partir de la realidad y recoger algunos de los elementos de esa complejidad, pero la herramienta, en todo caso las matemáticas, ayudan a poder estudiar parte de esa realidad. Entonces estas dos conexiones hay. Esta parte que le estamos presentando esta noche va un poquito darles algunas ideas sobre cómo la modelización aporta y qué procesos implica para distinguirse de las aplicaciones que son las que a veces más hacemos en aula. Por ejemplo, aquí estamos trayendo un ejemplo de un problema desarrollado por el aporte de Rita Borromeo, por ejemplo. Ella tiene, digamos, es una de las, es una de las investigadores que ha logrado de repente tener o desarrollar experiencias de la modelización en el aula a nivel secundaria, ¿no? Principalmente y también en los últimos grados de la primaria. Ella publica también algunas, digamos, unos textos o informes de experiencias sobre cómo la modelización se puede trabajar de distintas maneras. Entonces, uno de los ejemplos de problemas que podrían abordarse mediante la modelización es que lo van a encontrar incluso en sus libros, que se llama la pila de alfalfa, ¿no? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, que este problema, por ahí ustedes me dirán, a ver si lo leo, este es un problema que no tiene ningún número, ¿no? Por ahí dirán, perdón, si es un problema y Rita lo propone para modelizar, ¿por qué no hay ningún número? A ver, ¿qué pasó, no? Vamos a ver, justamente ahí la diferencia entre modelar de la realidad a las matemáticas. Vamos a ver. Lo que tenemos como información es una foto, ¿no? Veamos a una persona, digamos a una dama, que se está tomando una foto sobre unos fardos de, yo diría puede ser alfalfa, también se le conoce como heno, ¿no? Es muy parecido, el heno en todo caso ya está seco, ¿no? Estos pastos.
Y se ven que son fardos bastante grandes, porque ella muy bien se puede subir encima de ellos y tomarse una bonita foto, ¿no? La información adicional sobre la foto es la siguiente. Dice que hacia el final del verano se pueden ver pilas de alfalfa en el campo, ¿no? O pilas de heno, como los de la imagen. Las pilas se acomodan de manera que se ubiquen 5 en la base, 4 fardos en la siguiente fila, luego 3, y luego 2, y luego 1, ¿no? Y de manera que forma una cúspide, ¿no? Entonces el último fardo se coloca arriba, hay 1 arriba, 2 más abajo, 3, 4, ¿no? Como una, más o menos se observa como una pirámide, ¿no? Digamos de perfil. Y la propuesta aquí para este problema de modelización sería el siguiente requerimiento. Intenta hallar la altura de la montaña de pilas de alfalfa, por ejemplo, ¿no? Con esta información, ¿no? O sea, partiendo de esta información, ahora hallemos la altura de la montaña de pilas. Como se trata de una situación que está enmarcada en un contexto, ¿no? O sea, para empezar, tal vez aquí en Perú no vemos esas pilas de alfalfa, entonces hay que empezar a situarse dónde está esto, ¿no? Recoger información. El proceso de modelización pasa por eso, ¿no? El primero es recibir, ¿no? Analizar la situación que me están proponiendo y tratar de construir mentalmente algunas imágenes de aquello que me están presentando. Vamos a ver. Una de ellas podría ser lo siguiente. Por ejemplo, a ver, estas son las pilas de alfalfa de las cuales hablan, ¿no? O heno, también ustedes lo pueden ubicar en el Google como fardos de heno, balas de heno, en fin, ¿no? Que son como unos rollos, miren ustedes en los gráficos, que tienen una forma cilíndrica, se envuelven, ¿no? La paja seca, de manera que se va guardando, ¿no? Y se apila de esta manera. Entonces, la señorita de la foto está sentada en uno de estos fardos, ¿no? O estos rollos, ¿no? Cilíndricos, y se toma una foto, ¿no? Y el desafío es, a ver, usando estos datos que tenemos para empezar, ¿cómo calcularías tú la altura de toda la pila, ¿no? De abajo hacia el último fardo que está hacia arriba, ¿no? Esas. ¿Qué más puedo darme, qué más información me puede dar estas fotos? De repente, porque tengo que buscar información. La verdad que para muchos puede ser muy nuevo esto, o nunca lo han visto, o algo familiar, ¿no? Por algunas películas que ahora ya están al alcance de todos, ¿no? Entonces podrán darse cuenta que no necesariamente es Perú, no es Latinoamérica, podría ser un país de repente más nórdico, ¿no? Donde se produce este tipo de pastos, ¿no? Y que se envuelve después, ¿no? Entonces ya hay como una ubicación de cuál es el contexto. No necesariamente es Latinoamérica, es otro tipo de campo y otra la vegetación y por tanto otras las personas también que están detrás aquí de otros agricultores que hacen este trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a describir cómo sería el proceso. Esa foto fue como para que estemos como no tan alejados de lo que habíamos presentado en la foto, ¿no? Vamos a ver. Aquí, ¿no? Entonces, primero tenía la situación real. ¿Cuál era la situación real? Hay una foto para recordar, hay una persona allí, ¿no? Y hay una pila de 4, 3, 2 y 1 rollos de alfalfa, fardos. La primera fase del proceso de modelización es identificar la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está proponiendo? Y en este caso solo he puesto el título que sería el problema de las pilas de alfalfa. Y recordaré que me dicen que están en pisos de 4, de 3, de 2, 1. Hay una persona sentada en uno de esos dos fardos y se toma una foto y nos piden hacer un procedimiento matemático de modelización que nos permita saber y la altura, cuánto alcanzaría la altura de esa pila, ¿no? Lo primero que se hace es comprender el problema en efecto, y por ahí se puede parecer un poco, ¿no? a otras etapas también, pero aquí se especifica lo siguiente. Hay primero un acercamiento, una comprensión parcial del problema, por ejemplo, ubicarse en dónde es, por ejemplo, dónde puede estar ocurriendo esta situación, ¿no? Hacer asociaciones con el contexto, por ejemplo, decía el texto el verano, esto ocurre en verano, se le llama pilas de alfalfa, según lo que propone Rita Borromeo. Ya hemos investigado en Google que también le conocen como balas de heno o fardos de heno, rollos cilíndricos también para otros, ¿no? Entonces, y luego de eso entender lo que se solicita. En este caso se solicita la altura de la pila. Es un primer acercamiento, probablemente todavía no todo lo que he
nuevamente reescrito mentalmente, necesariamente produce mayor información, si no es lo mismo, pero reacomodado y identificando aquello clave que me proponen hacer. Luego tengo la simplificación y la estructuración de esta situación, ¿no? Ajá, muy bien, Miguel, ahí vamos para eso justo, leyendo a Miguel aquí en el chat, ahí vamos a... Claro, Miguel ya está empezando a producir algo que sería ubicado en el siguiente proceso, ahí vamos. Porque Miguel, sí, ustedes pueden leer también el chat, ¿no? Ahí Miguel acaba de escribir en el chat que dice, consideraría la forma circular, agregaría una variable, considerando que son congruentes, formaría un triángulo, al cual sería equilátero, finalmente hallo la altura y hecho triángulo. Mira, él ya nos está planteando que lo está asociando con una forma, ¿no? Habla de congruencia, ¿no? Vamos a ver, esa es una forma, por ejemplo, también de enfrentar el problema. Ese es el potencial de situaciones que no son tan cerradas, no hay una respuesta única, ¿no? Como este caso. Ahí vamos a ver, para luego comparar con lo que proponemos. Entonces, otro de los procesos, el tercer proceso sería el modelo real, ¿no? Tal y como está planteado en la realidad. ¿Qué implica esto en síntesis? Que se simplifique y se estructure la situación que acaba de ser planteada, ¿no? Que acaba de ser propuesta. ¿Qué es eso? Es expresar, por ejemplo, los fardos de alfalfa con una circunferencia, ¿no? Otros podrían decir más bien son cilindros, correcto, pero digamos que si la miro de frente puedo representarla como circunferencias. Si la miro en 3 dimensiones podría muy bien ser un cilindro y las serían varias, ¿no? Pero la cara que estoy viendo en la foto es una circunferencia. Y además expresar a la mujer, ¿no? Que está en la foto, que es la que está aquí, ojo, mírenla ahí, con un segmento, ¿no? Entonces estoy tratando ya de llevar un poco la situación real en términos matemáticos, ¿no? Un poco. Y entonces dice, suponer que la altura de la mujer es 1,7 metros, porque, a ver, en la fase anterior me enteré que este tipo de fardos, de alfalfa o de pastos secos no sucede por aquí, sucede en otros lugares, probablemente un país europeo, donde las personas o la que se está tomando fotos respondería a otras características, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué se dice 1,7 metros? Vamos a ver. Si es más o menos una mujer europea, el promedio de esa estatura de ella no es como aquí, ¿no? Aquí de repente somos de 1,58 m, 56 de repente, ¿no? O 1,60 m como máximo, ¿no? Como en promedio, ¿no? Alta le decimos aquí a las de 1,70 m, pero en otros países el promedio es 1,70 m. Hay mujeres mucho más altas, pero alrededor del 1,70 m. Entonces se elige un dato que es producto del conocimiento o de la investigación sobre quién podría ser la mujer que está allí, qué características tendría ella. Y se le asocia la altura de 1,70 m como promedio. En base a esa medida de la altura de ella, se estimaría que más o menos, si ella está sentada, podría muy bien echarse a 1,70 m. No necesariamente el 1,70 m es el diámetro de ese fardo, ¿no? O de la circunferencia que lo representa, entonces tendría que ser menos, porque ella de hecho si se estira es mucho más larga, en todo caso, ¿no? La altura de ella es mayor que el diámetro. Y por tanto se dice, vamos a bajarle unos 20 centímetros y sería 1,50 m, ¿no? Ahí ya se hace un supuesto y se hace una estimación del diámetro del fardo. Entonces tendríamos una imagen de este tipo, ¿no? Más o menos la circunferencia serían los fardos, ¿no? Vistos de frente. El segmento rojo sería la dama. Y lo que se ha deducido a partir de esa vinculación es que si ella mide 1,70 m, pues aproximadamente podría medir menos este fardo, 1,50 m de altura, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos aquí? El siguiente proceso de la modelización, ahí está, ya empieza a entrar al campo netamente matemático, ¿no? Que sería ya trabajar en términos matemáticos. Y a eso le conocen como el proceso del modelo matemático netamente. ¿Qué podría pasar allí? Que ya los datos que se han ido identificando y asociando previamente a algunos conceptos matemáticos, ahora ya se trabajan dentro del campo matemático. Trabajo entonces los fardos como circunferencias, hablaré de diámetro, ¿no? Y podré usar digamos, esos conceptos para resolver. Y alguna propuesta podría ser hacer una suma sucesiva de la altura. De repente, si ya sé que esto mide 1,5 m, alguien podría decir, a grosso modo, ¿son cuántos pisos? ¿No? De 4, 3, 2, 1, 4 pisos, 1,5 m por 4.
O, a ver, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Más o menos así. Y sumar las alturas, ¿no? Otra propuesta podría ser, y no es otra propuesta, dentro de este análisis también estaría considerándose, pero que las circunferencias que están allí representando a los fardos son tangentes, ¿no? No es que estén uno volando encima de la otra, sino que hay una coincidencia, ¿no? Que se ve debajo de esta línea roja, ¿no? De repente aquí lo puedo ampliar, a ver si se puede, repito, no creo que no, tendría que desactivar esto, ¿no? Por ejemplo, a ver si notamos acá, hay una parte de la circunferencia que es que está, digamos, un poco hacia adentro del otro fardo de color amarillo, ¿no? Entonces, no necesariamente es 1,50 m, porque como hay coincidencias, hay que notar que hay que quitar una parte. Entonces, miren acá, este gráfico que está en la parte de abajo nos muestra ya todos los fardos, los 5 de abajo, son 5 pisos, ¿no? 5 abajo, 4, 3, 2, 1. Y más o menos se hace otra vez una estimación sobre, a ver, uno de ellos puedo contar con 1,5, pero los otros dos, vamos a llamarle este piso de acá, ¿no? Este en particular, ya no es 1,50 m de diámetro porque hay una coincidencia, ¿no? La de arriba está un poco hacia adentro y la otra altura del otro fardo está también hacia adentro. O sea que esa parte podría ser menos, de hecho, no es 1,50 m y se estima como 1,125. Que podrían usar algunos cálculos para esta estimación un poco más precisos, también es posible. Y se calcula el 1,125, se sabe que esta distancia es 1,5, ¿no? Este de aquí para acá 1,5 y acá 1,5, pero los intermedios, donde hay coincidencias, ¿no? Entre las circunferencias ya es menor. Bien, entonces, eso es lo que sucede ya cuando trabajamos esta representación de los fardos y la pila alfalfa como circunferencias. Puedo notar otras propiedades de la circunferencia, puedo notar la tangencia, que hay momentos en que estos no es que toquen exactamente así, de manera que hay 1,50 m en cada piso, no es así. Claro, acá Ronald nos dice, podríamos calcular la distancia de centro a centro de los extremos, ¿no? Hallamos la altura y agregamos un diámetro. ¿Ve? Aquí tenemos, si ustedes ven en el chat, otras propuestas también de cuáles podrían ser mis procedimientos. Lo cierto es que lo que ya están comentando Ronald y Miguel estaría ya en el campo del modelo matemático también, ¿no? Porque aquí ya se está proponiendo qué cálculos hacer, ¿no? Una vez que ya está representado por circunferencias y segmentos, ahora sí qué cálculos hacer, ¿no? Y cómo moverse. Entonces, siguiendo este procedimiento que está graficado aquí abajo, ¿no? En la pirámide 5, 4, 3, 2, 1, se obtiene pues una respuesta. ¿Que podría haber otras? Sí, pero a ver, se obtiene esta en particular. Y a esta fase se le conoce como el resultado matemático. A ver, si sumamos, aquí lo pongo, ahí están las cifras, 1,5 más 1,125 más 1,5 otra vez y 1,125 y 1,5, se obtiene como 6,75 metros de altura, ¿no? Y eso sería en esa fase que se espera que suceda. Como ya está el planteamiento, aquí ya ocurrió un procedimiento, de repente una suma sucesiva, el cálculo mismo ya se observa en esta parte. ¿Y por qué no? Si alguien creyó que de repente esas alturas se podían calcular con otro procedimiento, de repente con alguna propiedad de las circunferencias, también se vería en lugar de esta suma, de repente esos procedimientos también, ¿no? Entonces, el empleo de estrategias y procedimientos le corresponde a estos resultados matemáticos, ¿no? Para obtener la respuesta que se está proponiendo para el problema planteado. A ver. Es posible, Silvia. También eso que tú dices es posible. Pero con las herramientas que tienen, es posible también producir, digamos, matemática para la altura de esos fardos, ¿es cierto? ¿Podría ir directo a medir los fardos? Es posible también que lo hagas, pero ya sería otra tarea, ¿no? Porque ya no pasa por el estructurar, digamos, usar mis conocimientos matemáticos y tratar de estructurar la situación, representarla y proponer una solución para hallar la respuesta, ¿no? Pero, claro, es otra actividad que podría darse también complementariamente, ¿no? Pero, claro, recuerden que este contexto no es cercano para ellos. Después tenemos los resultados reales. En estos resultados reales viene la interpretación de la respuesta. Porque no necesariamente
la cantidad que han hallado podría responder a la realidad. Los estudiantes evalúan de que ellos han hecho una estimación, han partido de un supuesto, ¿no? Les ha salido 6,75 y podrían optar por redondear esa cantidad y decir pues que la altura de esto serían 7 metros, ¿no? Pero a la vez que dan una respuesta, ¿no? Tendrían ellos que reevaluar si tiene sentido los 7 metros en la situación real, ¿no? Y se cerraría el procedimiento, ¿no? De hecho, digamos, se cerraría todo este proceso de modelización. Entonces, algo más que hay que aclarar aquí es que estas etapas del modelo real, de repente aquí lo voy a un poquito resaltar, esta etapa de modelo real, ¿no? Representación mental de la situación, el problema planteado al inicio, los resultados reales, estas 4 corresponden a lo que podríamos denominar el mundo real, ¿no? Todo esto. Mientras que estas 2, que están ya referidas a el modelo matemático, los resultados matemáticos, ya corresponden más bien al mundo matemático en sí, porque me muevo en los procedimientos, utilizo fórmulas, no sé, estrategias o procesos de cálculo que me permiten dar con una respuesta. Pero la conexión entre estos 2 procesos, y esto es que el resultado matemático que obtenga tiene que ser reevaluado siempre en la realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque parezca esto sencillo y de pronto nos gane la idea de que es más fácil que lo hallen de repente ellos midiendo o de repente aplicando un procedimiento directo, si nos gana eso, estaríamos perdiendo de repente el proceso de poder llevar a los estudiantes, de ayudarlos a ellos a estructurar una situación, analizar la situación y tratar de abordarla con conocimientos matemáticos, ¿no? Entonces, es así. Digamos que el potencial de la modelización matemática es ese, es acercar y generar la conexión realidad con mundo matemático, que es lo que estaba hace un rato aquí, ¿no? Entonces, de repente yo regreso un poquito, creo que aquí más bien ¿no? Es esto, la que vimos hace un rato. A ver, ¿se acordarán de aquí? Esta, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? La modelización parte de la realidad, observa la realidad, busca información en la realidad y luego, con esa información, construye, ¿no? Propone un procedimiento, ¿no? Matemático o una representación matemática que pueda darle solución, que es distinto a tener, ¿no? una teoría, una propiedad y buscar sus aplicaciones, que tiene otro tipo de demanda, ¿no? Entonces, regresamos acá. Esto es pues lo que hemos visto, ¿no? Los procesos de la modelización, que no es un proceso tampoco ajeno, los chicos lo pueden hacer, no se trata tampoco de acelerar el procedimiento, a veces hay situaciones que proponemos y pueden tomarle más tiempo a ellos en la búsqueda de información, en las propuestas. Otra riqueza de este tipo de actividades o tareas para modelizar es que la solución no es única, ¿no? Tal como estamos viendo en el mismo chat, es posible plantear otras soluciones, ¿no? Otros procedimientos, otras estrategias para hallar. Lo que sí va a ocurrir al final de estas posibles estrategias es que las cantidades que obtienen los estudiantes van a estar muy cercanas, ¿no? Algunos dirán 6,25, de repente otros 7,15, en fin, pero van a notar que no es que se van a alejar los resultados diametralmente, porque entonces estaríamos partiendo de supuestos muy distintos, ¿no? Bien, entonces en esta actividad, ¿cómo se aportó al desarrollo de competencias? Vamos a ver acá. Para empezar, hay una competencia probablemente que, digamos, todos seguro coincidirán que se ha movilizado más, que es la de resolver problemas de forma, movimiento y localización, ¿verdad? Y dentro de ellas también algunas de sus capacidades y conocimientos claves. Correcto, en el caso de resolver problemas de forma, movimiento y localización, tendría de repente uno de los usos que se ha presentado en la diapositiva anterior, ha sido el cilindro, sus características, vistas o elementos, ¿no? Podría haber también intervenido en el área o volumen, en este caso solamente trabajamos con el diámetro. Tendríamos también que algunos elementos o conocimientos que pudieron intervenir tuvieron que ver con los números racionales, ¿no? En los decimales que se usaron para poder expresar la estimación de la altura. Por ejemplo, hubo estimación, hubo un supuesto de la altura y una estimación al reducir el 1,70 m a 1,50 m, por ejemplo. Las capacidades que se emplearon, pues recuerden que el mismo currículo propone una capacidad que lleva el nombre de modelar y que también, digamos,
si uno analiza la definición de esta capacidad, hemos propuesto de esta pequeña presentación, puede notar que los procesos que hemos visto hace un rato se están definiendo dentro de esta capacidad de modelar objetos con formas geométricas, ¿no? Y claro, ha habido comunicación matemática, el uso de estrategias, también dentro de la competencia de forma, movimiento y localización, también. Y la argumentación aquí, sobre todo, intervino para evaluar la factibilidad de esa respuesta, ¿no? Si realmente era lógica una respuesta así. Y claro, algunas de las capacidades que pudieron intervenir, probablemente con menos énfasis, con menos protagonismo, han sido estas también en el caso de cantidad. Bueno, hasta allí. Eso es lo que tenemos aquí. Ajá, miren aquí en el chat yo ya estoy viendo, ahorita vamos a seguir comentando. Claro, mira, acá Miguel tiene otro resultado, ¿no? Y tenemos a Silvia. Yo los invito a ustedes también que lean el chat, que ahí también hay intercambios interesantes. Ahorita voy a comentar uno de esos aportes, ¿ya? Entonces, podríamos decir que con el proceso de movilización también es posible generar la combinación de capacidades, dotar de sentido a los conocimientos matemáticos, darnos cuenta de que sí es digamos que la mirada de la matemática es otra, que es posible que ella sea una herramienta potente para resolver problemas, para poder interpretar la realidad, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. También nosotros, tal vez allí, ahora vamos a darnos un espacio. Esta es una muestra, digamos, de lo que podría trabajarse dentro del diplomado de didáctica de la matemática en el nivel secundaria. Hay mucho que hacer, digamos, para poder también brindar herramientas de carácter pedagógico a los maestros para que puedan, en base a sus conocimientos disciplinares, desarrollar competencias de mejor manera, ¿no? Y tener mayor éxito, digamos, en la implementación del enfoque por competencias. Bueno, otro de los enfoques que están a la base y que va a estar presente en el desarrollo de las clases del diplomado es el enfoque de resolución de problemas, ¿no? También lo consideramos incluso en su implementación durante las clases, ¿no? Aquí sabemos que esto es uno de los enfoques que también está contemplado en el currículo nacional y que tiene algunas características. Algunas de ellas pueden ser que la gestión de la clase evoluciona ahora, ¿no?, hacia el trabajo en pequeños grupos, en pares, siempre combinando, no es un trabajo individual, ¿no? No es un profesor el que está impartiendo conocimientos, sino más bien estudiantes que están trabajando con ideas matemáticas y están produciendo o resolviendo problemas también, y por qué no construyendo conocimientos, ¿no? Luego tenemos una característica 2 que se permite que hagan matemáticas participando activamente, ¿no?, en una amplia variedad de acciones. Entonces tenemos estudiantes, y en todo caso eso también se dice en otros términos, ¿no?, que en las clases de matemática el centro de atención es la actividad matemática del propio estudiante, y eso es lo que buscamos, ¿no?, que se desarrolle, que sea natural, que ellos hagan hipótesis, argumenten y traten de validar afirmaciones matemáticas que ellos van construyendo. Otro aspecto importante es que las emociones, las actitudes, ¿no?, dentro del proceso de aprendizaje en la matemática son clave, ¿no? Por eso es que cuidamos mucho que las concepciones que ellos construyan sobre las matemáticas no sean negativas, sino más bien recuperen el potencial que las matemáticas brindan, ¿no? Incluso si uno conoce y se acercó a las matemáticas de forma distinta, ¿no?, no genera ese rechazo, sino más bien el gusto por aprender, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el componente de las actitudes para que se potencie ese aprendizaje. El cuarto punto es la autonomía, que esto es en general no solo propio de la matemática, sino para todas las competencias, ¿no? El objetivo, digamos, de desarrollar competencias y por tanto el aporte del enfoque también es promover esa autonomía del estudiante, ¿no? Buscar que él sea capaz de regular sus procesos, ¿no?, de reconocer qué razonamientos se está aplicando, qué estrategias son más efectivas en un caso, si son estrategias heurísticas o procedimientos matemáticos. También ese monitoreo del pensamiento buscamos que los estudiantes desarrollen. Pero para eso, pues, no tenemos que ir por el lado de buscar soluciones rápidas. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando ponemos o planteamos un problema a los estudiantes en la secundaria, de pronto ellos tienden a buscar el camino más corto o la fórmula que lo resuelve y ya, ¿no? Ya no quieren saber más, vamos con otro problema. Entonces no se profundiza en el problema, no se enriquece el conocimiento de los estudiantes sobre el proceso de resolución. Y eso es algo que es producto de las prácticas que hemos tenido, ¿no? Que a veces las clases, los profesores se ponen como meta 10, 15 problemas,
y a veces no son profundizados todos, y entonces pocos aprenden de eso, ¿no? Poco queda también, ¿no? Poco se internaliza o se transfiere. Bien, entonces esa es la propuesta que tenemos, una muestra de lo que vamos a hacer. Este programa en didáctica de la matemática también tiene una ruta, ¿no? Tiene una metodología que trabajamos a nivel de ITS, y le llamamos la experiencia ITS, pero también esta es una ruta de trabajo. Buscamos que las clases sigan un proceso que incluya, ¿no? estas partes. Por ejemplo, la activación de los saberes, las creencias y las emociones de los participantes, los maestros que están en formación, ¿no? Que vienen a compartir sus experiencias y construir conocimiento, ¿no? En las clases. También buscamos espacios de colaboración, hay trabajos grupales, ¿no? Trabajos también a distancia, digamos, o asincrónicos que se pueden hacer en parejas, ¿no? Hay momento de trabajo individual también. Se tiene también otro proceso del diálogo. Durante las clases también buscamos nosotros que ustedes mismos dialoguen sobre sus experiencias, pero también nosotros ponemos el componente de las teorías y también del conocimiento empírico también para que puedan utilizarlo y dialogarlo. Y por qué no generar un diálogo entre lo que van conociendo, cosas nuevas, teorías nuevas, estrategias, pero que también las puedan aplicar al aula, ¿no? Y claro, que se construya ese diálogo entre ustedes para ver cómo eso funciona mejor en otras escuelas. Hay maestros que comparten en las clases de que ellos ya aplican algunas estrategias y les va bien, y que esto complementa a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando presentamos algún tema. Por último, claro, como todo proceso formativo, necesitamos que se genere un cambio de prácticas en ustedes, ¿no? Una transformación de las concepciones que tienen sobre las matemáticas, de la disposición que se va desarrollando a enseñar de una forma distinta, de aprender de formas distintas también la matemática. Y claro, de las prácticas de ahora. Bueno, creo que hasta allí es que voy a llegar para que ya Claudia se vaya preparando. Vamos con el perfil de egreso. Tenemos el diplomado y el PC. A ver, ahí está Claudia. Para poderlo trabajar. Y ahí Gracias, Lilian. Sí, adelante. Gracias por el interesante webinar. Mi nombre es Claudia Segarra, soy coordinadora de formación en servicio de ITS. Y bueno, voy a continuar con la presentación. Muchas gracias, Lilian, Olimpia, también por el webinar, que estaba muy interesante. Les comento entonces brevemente. Como parte de nuestra línea de formación en didáctica de la matemática, nos estamos ofreciendo tanto diplomados como un programa de segunda especialidad que les voy a comentar con un poco mayor de detalle a continuación, ¿no? Pero antes de ello me gustaría presentarles el perfil de egreso, ¿no? Estos dos primeros bullets que ven ahí son las competencias de egreso que son transversales, ¿no? Más allá de si llevan el diplomado o el programa de segunda especialidad o PCE, como hemos puesto en la lámina, ¿no? Entonces, la primera competencia de egreso es que ustedes, la idea no es que al finalizar este programa, ya sea el diplomado o el programa de segunda especialidad, estén en capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje y secuencias didácticas para el desarrollo del pensamiento matemático, ¿no? En todas sus dimensiones, en la dimensión numérica, algebraica, geométrica, estadística y probabilística, ¿no? Y de las 4 competencias del área de matemáticas, como se plantean en el currículo vigente, ¿no? Un segundo aspecto también del perfil de egreso es que la idea es que al finalizar el programa ustedes puedan acompañar y retroalimentar, ¿no? De forma significativa el aprendizaje de los estudiantes en su proceso, ¿no? De desarrollar las 4 competencias del área, ofreciendo siempre una evaluación que sea formativa y de calidad, usando las metodologías más innovadoras y más, digamos, contemporáneas, tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales. Puedes, creo que le voy a ayudar con la siguiente lámina, por favor. Claro que sí. Ya. Ajá. Gracias. Sí. Ok, y en adición a esas 2 competencias de egreso, en el caso del programa de segunda especialidad, como es un proceso de formación más largo, ¿no? Que también tiene unos cursos adicionales en consecuencia, tenemos estas 3 competencias de egreso, ¿no? Ustedes también, si forman parte de este programa, van a estar en capacidad de acompañar a otros docentes en el nivel primario, en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje, ¿no? En el caso del área de matemáticas y el nivel primario. También van a estar en capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje, no solamente en el ámbito estricto de las matemáticas, sino también en encontrar articulaciones, ¿no? Con otras competencias que son
forman parte también de la propuesta curricular, como las ciudadanas, ¿no? Favoreciendo el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Y por último, a través de los seminarios de investigación, ustedes van a estar en capacidad de realizar una investigación empírica que sea relevante, ¿no? Para conocer un poco más sobre los procesos didácticos en el área de matemática, así como sobre el desarrollo de las competencias en esta área o temas que sean afines a los contenidos propios del programa, ¿no? Entonces son como los 5 grandes competencias. Esas 3 últimas, como les mencionaba, se trabajan especialmente en el programa de segunda especialidad por ser un proceso formativo de más largo alcance. Lilia, por favor, si podemos pasar a la siguiente. Gracias. Ok, entonces, como les decía, nuestra línea de información de didáctica de la matemática es un tanto diversa, ¿no? Primero les voy a mostrar la malla del diplomado en didáctica de la matemática en el caso del nivel secundario, ¿no? Se trata de un programa de un año aproximadamente de duración que tiene 26 créditos, 512 horas en general, sumando tanto las lectivas como las prácticas. En el primer ciclo se van a abordar 3 cursos, ¿no? El denominado Desarrollo Adolescente, Fundamentos de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, y Fundamentos y Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Numérico, ¿no? Eso haremos en el primer ciclo. En el segundo ciclo, que será que iniciará el próximo año, tenemos 3 cursos también. Fundamentos y Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Geométrico, para el pensamiento estadístico y aleatorio, que será el segundo curso del ciclo, y el tercer curso también fundamentos y didáctica, pero ahora orientado al desarrollo del pensamiento algebraico, ¿no? Entonces la idea es poder cubrir todas las, como les decía, las áreas que conforman, digamos, las matemáticas en el nivel de educación básica. Lilian, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Claro. Gracias. Ok, entonces así como tenemos un diploma en didáctica de la matemática que es propio de secundaria, también tenemos una versión para lo que es primaria, ¿no? Es similar al anterior, en este caso está conformado por 24 créditos, 528 horas lectivas. En el primer ciclo tenemos 3 cursos, ¿no? Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, didáctica para el desarrollo del pensamiento numérico, didáctica para el desarrollo del pensamiento estadístico probabilístico, ¿no? Eso se cubrirá durante el primer ciclo, y en el segundo ciclo se trabajarán las otras 2 áreas, ¿no? El pensamiento algebraico y el pensamiento geométrico. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente? Gracias. Claro. Y finalmente, como les decía, tenemos el programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática en primaria, que como vimos es muy similar al diplomado, pero está complementado además en el segundo ciclo por un seminario de investigación 1. Como les digo, eso no ocurre en el diplomado porque no conduce un título, aquí sí. Acá añadimos a partir del segundo ciclo un seminario de investigación, ¿no? Y se añade además un tercer ciclo donde se continúa profundizando en aspectos claves de la didáctica de la matemática, ¿no? Tales como acá, por ejemplo, se ofrece un seminario de recursos digitales, en donde se revisan, valga la redundancia, recursos que ustedes como maestros de educación, maestros de matemática pueden emplear para el desarrollo de las competencias del área, ¿no? También va a haber un curso de fundamentos del enfoque por competencias y evaluación formativa, que es un aspecto más transversal, ¿no? Que es de interés de todos los docentes independientemente de su área. Verán el método Singapur, van a profundizar también en esta metodología. Y finalmente tendrán un seminario de investigación 2, que es la continuación del seminario que vieron en el ciclo anterior, justamente para estar en capacidad de poder elaborar un plan de tesis o un plan de trabajo académico, que es el trabajo que finalmente les va a conducir al título de segunda especialidad. Sí. Lilian, ¿podemos pasar al siguiente, por favor? Bueno, y les presento aquí a las formadoras. Bueno, ya han escuchado a Olimpia, la conocen, el día de hoy nos ha acompañado, ¿no? Olimpia Castro es una de nuestras formadoras en los programas de primaria, es decir, en el diplomado y el programa de segunda especialidad. Ella actualmente se desempeña como coordinadora del área de matemática del OMC, ¿no? Tiene a cargo, digamos, el equipo que justamente diseña las evaluaciones nacionales en el área de matemáticas y ha sido presidenta también de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. Tenemos también a Stephanie Garay, que nos acompaña también, creo, esta noche. Ella es formadora de aquí de nuestra escuela,
También experta en la enseñanza de las matemáticas, se desempeña como coach en esta área en la red de escuelas Innova Schools, y es magíster en docencia universitaria y licenciada en educación primaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y tenemos a Kelly Dávila, ¿no? Que también ha sido coordinadora de este programa y también ha sido líder del equipo de instrumentos de matemática de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, quienes tienen también la importante labor de evaluar el conocimiento que los maestros tienen en el área de matemáticas. Lilian, ¿podríamos pasar al siguiente, por favor? Bueno, y en el caso de del diplomado de secundaria que también les comenté hace un momento, Olimpia también nos vuelve a acompañar, y ahora digamos, en añadidura también Lilian, que nos acaba de presentar, digamos, ese tema tan interesante de la modelización, ¿no? Lilian también es una maestra experta en el área de matemáticas en el nivel secundario, es formadora principal de nuestra escuela y especialista en didáctica de la matemática. Gracias, Lilian y Olimpia, nuevamente por estar con nosotros. Entonces, ellas son nuestras formadoras principales del programa y que los van a acompañar, ¿no? Digamos, en los programas que ustedes vayan finalmente a escoger. Ok, entonces, para comentarles un poco más de detalles un poquito más logísticos, ¿no? En nuestro programa de diplomado de didáctica de la matemática, en el caso de secundaria, inicia el 18 de octubre, y los que son el diplomado y el programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática, en el caso de nivel primaria, es el 20 de octubre. El horario del primer ciclo es el que aparece en pantalla, ¿no? En el caso de primaria serán los jueves de 7 a 9 y cuarto de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, y en el caso de secundaria, perdón, martes y miércoles de 7 a 10 de la noche, los sábados de 8 y media a 10 de la mañana. La franja horaria de estos programas son de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche y sábados durante la mañana. Cuando me refiero a franja horaria, me refiero a que la programación de los cursos de los siguientes ciclos puede programarse en ese lapso de tiempo, ¿no? Entre lunes a viernes en el horario que ven en pantalla y los sábados por la mañana. Ese es el horario en el que nosotros vamos a programar los siguientes ciclos, y el primer ciclo ya está definido y lo pueden ver ahí en pantalla. La modalidad va a ser totalmente virtual, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, así que si ustedes están en otras partes no están en Lima, sino en diferentes partes del país, pueden participar de nuestros diplomados y programas de segunda especialidad sin ningún problema. Son totalmente bienvenidos, dado esta modalidad totalmente virtual. Lilian, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, acá tienen un modelo, digamos, de cómo luciría el diploma en caso ustedes se inscriban, ¿no? En el diplomado ya sea en el caso de nivel primaria o secundaria. Siguiente, por favor. Y también acá tienen el modelo del título de segunda especialidad profesional. Como ven, nosotros, al ser una escuela de educación superior pedagógica, podemos emitir esos títulos a nombre de la nación, ¿no? Esto sería solamente en el caso de los PCEs o los programas de segunda especialidad, que al conducirse a un título pasan por estos seminarios de investigación que les comenté hace un momento. Lilian, creo que podemos pasar al siguiente, ¿no? Y requisitos y ruta de titulación para aquellos que, digamos, les interesaría el programa de segunda especialidad. Es importante mencionar que el requisito de admisión es tener una licenciatura o algún otro título profesional equivalente a la especialidad de educación. Ese es nuestro requisito de admisión para todos los programas de segunda especialidad de la escuela. Haber aprobado el plan de estudios del programa respectivo. Bueno, eso aplica tanto para el caso del programa de segunda especialidad como cualquier otro programa. Y finalmente sustentar y aprobar ante un jurado una tesis o trabajo académico establecido por el programa. Como les decía, a diferencia del diplomado, el programa de segunda especialidad es más extenso en tiempo, tiene 3 ciclos en lugar de 2, ¿no? Pero además una característica importante es que durante los seminarios se prepara un plan de tesis o trabajo académico, ¿no? Que usualmente llega a una parte de diseño, pero una vez culminado todo el plan de estudios, los participantes tienen que trabajar un tiempo más en terminar de elaborar ese tesis o trabajo académico, que luego deberán sustentar y aprobar para obtener el título que les mencioné hace un momento a nombre de la nación.
Es importante también mencionar que el proceso de titulación, debido a costos, digamos, administrativos, de pagos adicionales por asesorías, etcétera, tiene un costo adicional de 1.500 soles aproximadamente, de acuerdo a nuestro tarifario vigente, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que tienen que tomar en cuenta si les interesa seguir el programa de segunda especialidad, que como les digo, su plus o su ventaja adicional es que se obtiene un título de segunda especialidad a nombre de la Nación. Y finalmente, las convalidaciones, importante mencionarles, ¿no? Los cursos del diplomado de primaria, digamos, si ustedes ahora les interesaría comenzar, digamos, con el diplomado de primaria, luego posteriormente la pueden convalidar también con el programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática en el nivel primario. Son cursos totalmente convalidables. Y en el caso de que ustedes lleven el diplomado en el nivel secundaria, eso también se podrá convalidar en el futuro con el PCE y el PDD, el programa de desarrollo profesional de educación secundaria matemática, una vez que esos sean licenciados por el Minedu. Estos dos programas que les menciono, el PCE y el programa de profesionalización docente en educación secundaria de matemáticas, lo hemos entregado, hemos entregado ya la información al ministerio para que los puedan licenciar, y una vez que eso ocurra, ustedes pueden convalidar sus cursos de este diplomado en secundaria si es que desean continuar, ¿no?, con sus estudios y expandirlos para que se conviertan en un PCE o un PPD. Las diplomaturas, entiendo que no, Clara, porque las diplomaturas, la SUNEDU solamente se registra grados académicos, los diplomados no tienen grado académico. Eso es importante mencionar. Los diplomados no se obtienen grados académicos, lo que sí otorgan un título son los PCE, son los programas de segunda especialidad. Ok, colegas, hasta aquí mi información. No sé si puedes pasar la siguiente lámina, por favor. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta adicional. O si no, ya pasamos con Roxana para que nos dé un poquito más de información financiera y comercial sobre el programa. Creo que de mi lado entonces ya no. Lilian, te agradecería si pudieras dejar de compartir la pantalla. Más bien, Roxana, están preguntando por información sobre la inversión. No sé si nos puedes ayudar, por favor, con esos datos. Gracias. Sí, muchas gracias, Claudia. Voy a comenzar a compartir. Sí, ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve. No se agranda. Y ahora sí. Bueno, ya. Buenas noches ante todo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a la profesora Olimpia Castro y a la profesora Lilian Isidro. Gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Roxana Repes, asesora de Innova Teaching School, y les voy a hablar sobre los costos en los programas de matemáticas que tenemos actualmente. Acá comenzamos con la beca Especialízate, que es para la segunda especialidad de matemática en primaria. Estos descuentos solamente son hasta el 30 de septiembre, hasta este fin de mes nada más. La beca Especialízate te exonera de lo que es el costo de la matrícula, que en inversión regular es de 200 soles, y te da 15 pensiones mensuales, 15 cuotas mensuales de 440 soles en la beca Especialízate, porque normalmente la inversión es de 650 soles, haciendo un total del costo de 6.600 soles, una súper rebaja, pero solamente es hasta el viernes 30 de septiembre nada más. Y los participantes de este webinar tienen 15 cuotas de 420 soles, tienen 300 soles menos en total del costo de lo que es la segunda especialidad. Como ya había dicho Claudia anteriormente, los costos de titulación varían entre 1.500 soles, según el tarifario vigente, y este descuento lo tenemos con vacantes limitadas. Y después tenemos el costo de los diplomados, con los precios de lanzamiento,
que también tenemos la beca Especialízate, en donde te exonera de las 2 cuotas de matrícula y te da 10 cuotas mensuales de 360 soles, haciendo un costo total de 3.600 soles de todo lo que es el diplomado. Es casi la mitad del costo total, que es 5.400. También solamente estas ofertas son hasta el 30 de septiembre y las vacantes son limitadas. Bueno, para mayor información o inscripciones o alguna duda o consulta que tengan acerca de los diplomados, de la segunda especialidad, los requisitos o cualquier otra duda que tengan, me pueden escribir a mi correo, que es its.edu.pe, o al WhatsApp al 957-028249. Yo voy a contestar en las llamadas, los WhatsApp o los correos para cualquier inquietud que puedan tener. ¿Tienen alguna pregunta? Hay algunas preguntas interesantes. Fernando preguntaba si somos una institución, universidad. Le estoy aclarando que somos una escuela de educación superior pedagógica, no licenciada por el Minedu, por lo que podemos emitir el bachiller y la licenciatura también, ¿no? No sé si nos puedes comentar, no es parte, digamos, de exactamente el programa que estamos ofreciendo hoy, pero Fernando, si te interesa un poco más, también podrías escribirle a Roxana para que te comente acerca de nuestros programas de pregrado, ¿no? O los PPDs, como le llamamos nosotros, que son los programas de profesionalización docente, ¿no? Que conducen a bachiller y licenciatura. Sí, me pueden escribir sobre los PPD, o de los pregrados, de los diplomados, y yo les voy a brindar la información que necesiten. Excelente. Y también Eleazar preguntaba qué programas de matemática en segunda especialidad ofrecen. Ahí lo que te decía, que justamente lo que mencioné hace un momento. Ahora estamos ofreciendo el PCE, programa de segunda especialidad en didáctica de la matemática en el nivel primario. Ese es el que tenemos de momento aperturado. Luis, no sé si puedes desarrollar un poquito más tu idea, no logro comprender muy bien tu pregunta. Dice, me parece que se puede llevar el programa por cursos, por ejemplo, el de didáctica y pensamiento numérico para secundaria, llevarlo por separado. Lo que hacemos, Luis, es que en algunos casos nosotros ofrecemos también algunos de los cursos de nuestros programas así para que lo lleven de manera libre, ¿no? Pero no son todos los cursos, eso va a depender y varía, ¿no? Pero también nuevamente si quieres el detalle de qué cursos tenemos abiertos en el área de matemática, también te puedes poner en contacto con Roxana, ¿no? Para que te comente. Y pues sí tenemos el programa de didáctica de pensamiento numérico. Ok, de repente le puedes comentar un poquito más. Sí. ¿Tendrían otra consulta adicional? Carlos menciona que por motivos de trabajo y días en los que no podría entrar hay un límite en asistencias. Carlos, eso se puede manejar internamente con los profesores, ¿no? Lo que sí es obligatorio es hacer la entrega de los productos certificadores, como nosotros le llamamos, que es la evaluación sumativa, ¿no? del programa, ¿no? Y en todo caso, nos puedes escribir con mayor detalle cuántas fechas consideras que no vas a estar presente, como para poder considerarlo. Pero en principio sí se puede si es que nos organizamos con anticipación, ¿no? Además, todas las clases quedan grabadas, ¿no? Quedan grabadas en el Teams, entonces lo pueden visualizar luego de la clase la sesión. Les voy a reforzar mi número. Yo soy Roxana Retes. Mi número es 957-028249. Cualquier duda, inscripción, inquietud, me pueden escribir o llamar. ¿Algo más, Clau?
Creo que eso sería. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, mi nombre es Claudia Segarra y estuve con Roxana también, que nos ha apoyado. Olimpia, gracias por el webinar, igual con Lilian. Muchas gracias a nuestras expertas, que como ya saben son también nuestras formadoras de nuestros programas en didáctica de la matemática. Ok, gracias. Gracias a todas, a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Clau. Gracias, profesora. Chao. Hasta luego. Buenas noches, sí. Hasta luego. Buenas noches. Aquí, ahí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.